y que fue precisamente el 14 de octubre. ¿Qué pasó también ese otro 14 de octubre? Pues la gran riada de Valencia. Yo en aquel entonces pues tenía 2 años, no había cumplido todavía los 3 años. Vivía en lo que hoy es Poeta Liern, antes calle de Sambul, que bueno, que era una planta baja. Muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita del río, en la Xerea. Bueno, pues ahora os voy a dejar con un reportaje, bueno, que tengo que agradecer en su momento a Canal Nou, como posteriormente a blog de Julio Cou, a otro blog que se llama Desde Palermo, no sé si existe todavía, Desde Palermo al Carmen, y también a la cinematografía española, al archivo de cinematografía. Así que os dejo con él y espero que estos 10 minutos que duran, pues los que lo vivisteis, pues de alguna forma se pueda rememorar, aunque no fue muy agradable, y los que no lo vivisteis, pues sencillamente que lo podáis conocer en ese momento. Atención, 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 muy importante. Presten mucha atención. Atención. El día ha experimentado una crecida importante que a su paso por Manises presenta caracteres verdaderamente alarmantes. Atención, 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 muy importante. Presten mucha atención. La primera riada. El sábado 12 de octubre de 1957 estuvo lloviendo intensamente sobre la ciudad. Al día siguiente, domingo 13 de octubre, amaneció desapacible, aunque llovió poco y sin intensidad. A las 9:30 de la noche del domingo se recibieron las primeras llamadas de alarma en Gobierno Civil, anunciando la crecida del río. A las 11 de la noche se decidió dar la voz de alarma a la Guardia Civil, policía, vigilantes y serenos de Valencia para que estuvieran en situación de alerta. Curiosamente, en Valencia no llovía en esos momentos. Poco después de la medianoche del lunes 14 de octubre, los troncos flotantes empezaron a taponar los ojos de los puentes de la ciudad. Las alarmas empezaron a sonar y los guardias y vigilantes a alertar a la población. Y entonces el Turia rompió el límite. El agua comenzó a desbordar el pretil del río y las primeras olas inundaron las calles. Y en ese momento comenzó a llover con furia. La gente comenzó a retroceder del río que crecía de forma amenazante. Las aguas chocaban contra los puentes y hacían saltar olas de más de 1 metro. Entre las 12 y la 1 de la madrugada, el caudal creció más de 2 metros y aumentó su furia. A la 1:30, el Turia llevaba más de 1000 metros cúbicos por segundo y el agua superaba por 2,5 metros su nivel habitual. El agua potable perdió presión y comenzó a manar sucia. La electricidad faltó en la mayoría de los barrios. Los teléfonos se colapsaron. Docenas de tapas de alcantarillado fueron despedidas por los surtidores que comenzaron a vomitar agua sucia sobre las calles. Gran parte de Valencia quedó bajo el agua y la inundación se extendió desde el centro hasta el mar.
A las 4 de la madrugada, el Turia había llegado a su caudal máximo de 2.700 metros cúbicos por segundo. A partir de ese momento, el nivel de las aguas descendió lentamente durante las siguientes 2 horas. El máximo, 8 metros sobre el caudal normal, se había reducido a 4 a las 6 de la madrugada del lunes 14 de octubre, cuando ya empezaba a amanecer. Valencia había quedado incomunicada. No se vendían periódicos en los kioscos que habían podido abrir. Las escasas líneas de teléfono y telégrafos disponibles habían sido puestas al servicio de las autoridades. Algunos puentes habían desaparecido junto con parte del pretil de piedra del río, y gran parte de la ciudad había sido dañada. Pero lo peor aún estaba por llegar. La segunda riada. Hacia la 1 de la tarde, en Gobierno Civil y en el Ayuntamiento, no había ninguna duda. Una nueva inundación, mayor que la primera, se acercaba. A partir de mediodía la confirmaron todos los puntos de referencia a lo largo del río, desde Pedralba hasta Vilamarchant. El río iba mucho más alto que en la noche anterior, calculándose un caudal de 3.500 metros cúbicos por segundo. La inundación tardó 2 horas en recorrer estos últimos 30 kilómetros hasta el mar. Sobre las 2 de la tarde comenzó la segunda inundación, que pronto alcanzó los 1,90 metros de altura en la calle Blanquerías. A las 2:30 de la tarde, gran parte del ensanche volvía a estar inundada, y poco después comenzó a diluviar como pocas veces había sido visto. Más de 100 litros por metro cuadrado en apenas media hora. Según se cuenta, llovió con furia, y el agua no permitía ver una fachada desde la fachada contraria. A las 3:30 de la tarde, el río alcanzó su máxima amplitud, inundando de nuevo barrios enteros, alcanzando una altura 1,5 metros superior a la de la noche anterior. Ahora cedieron los cimientos y cayeron casas y puentes. Los únicos que resistieron fueron los 5 puentes clásicos. Se calcula que el caudal del Turia, sumado al del Carraixet, superó los 6.000 metros cúbicos por segundo. La zona inundada alcanzó las 2.200 hectáreas. A las 7 de la tarde el agua por fin bajó, dejando tras de sí muertos, destrucción y montañas de barro. La primera ayuda que llegó, en la mañana del 14 de octubre, fue un camión de pan procedente de Alcoy, al que luego se sumaron otros muchos. Los primeros bomberos del exterior que consiguieron entrar en la ciudad fueron los bomberos de Cartagena. Es difícil valorar de manera fiable el total de los daños producidos por la riada. A los 81 fallecidos oficiales hay que añadir 800 viviendas que fueron destruidas o tuvieron que ser derribadas, y otras 300 que sufrieron daños parciales. Las pérdidas económicas en la industria, el transporte, la agricultura tampoco son claras, pero las cifras rondan entre los 3.200 y los 4.400 millones de pesetas. La llamada Batalla del Barro se centró en unos 11,2 kilómetros cuadrados en la zona urbana, donde se acumuló un promedio de 25 centímetros de barro. El balance total fue de 1.131.000 toneladas de barro retiradas. A lo largo de la historia ha desbordado sus aguas, provocando catástrofes como esta de 1776, en que partió por 2 el puente del mar, o como la riada del Día de Todos los Santos de 1897, que anegó la Alameda, el llano de la Zaidía, la calle Mayor del Grao
el camino de Burjasot y el propio centro de Valencia, la bajada de San Francisco, que hoy con un aspecto muy diferente es conocida. La mayor catástrofe de todos los tiempos, sin embargo, fue la del otoño de 1957. 2 riadas consecutivas devastaron trágicamente la capital y sus pueblos colindantes. En la primera, durante la noche del 13 al 14 de octubre, un caudal de agua de 250 millones de metros cúbicos inundó las 3/4 partes de las zonas habitadas. Al día siguiente, cuando todavía no estaban repuestos los ánimos del sobresalto que causó la dantesca visión de la ciudad anegada, sobrevino súbitamente otra riada que aún tuvo mucha mayor proporción. 1000 metros cúbicos de agua por segundo más que en la anterior. Una nueva y terrorífica masa líquida precipitándose sobre la ya depositada por la primer riada. Esta vez, además, unida a gran cantidad de lluvia, granizo y viento con fuerte temporal. 630 litros de agua por metro cuadrado, casi el doble que la cifra de lluvias máximas caídas en Europa desde 1900. Cuando en las últimas horas del día 14, amainada la riada, fue posible abarcar los resultados del cataclismo, se vio que este era de una magnitud impresionante. La catástrofe de Valencia y sus contornos tenía caracteres apocalípticos. Millares de familias quedaron sin hogar, sin pan, sin luz, sin sus medios de trabajo. Pequeños y grandes comercios estaban destruidos. Muchas casas amenazaban derrumbarse y otras habían sido ya derribadas por la furia de las aguas. Se contaban numerosas víctimas y era imposible acudir a remediar tantos estragos a un mismo tiempo. Sobre la capital se extendía una inmensa capa de 2 millones de toneladas de fango. El alcantarillado había quedado totalmente cegado, las carreteras impracticables, las comunicaciones anuladas. Parecía imposible que sobre tanta desolación, tanta miseria y tragedia, pudiera volver a levantarse alguna vez el drama que Valencia afrontó con estoicismo y serenidad. España entera quedó paralizada por la sorpresa y el dolor y no vivió más que para estar atenta.